Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este evento que vamos a llevar a cabo y que sirve a modo de complemento de la presentación del anuario del terrorismo yihadista que presentamos el pasado día 12 en Madrid, en Casa América, y en el que participó también la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, de representación del Ministerio. Este evento que vamos a hacer hoy, este webinar, lo vamos a llevar a cabo con algunos de los autores que han participado en la obra de este año. Para mí un placer contar con algunos de ellos, sabiendo las dificultades que existen precisamente en estos momentos para poder cuadrar agendas y que todos nos hayamos encontrado. Es por ello que hoy no tenemos la compañía de Marta Summers ni Cristina Ariza. A ellos ha añadido también Iñaki Méndez, que por un problema de última hora tampoco puede estar con nosotros. Pero tenemos a una buena parte de los autores, quienes a grandes rasgos, cada uno de ellos entre unos 15 minutos tendrán cada uno de ellos para darnos algunas de las ideas clave, algunos de los rasgos característicos o más importantes de los capítulos que han escrito. También quiero comentar que una vez que todos ellos intervengan, estableceremos un turno de preguntas que durará aproximadamente unos 20-25 minutos y en el que invitamos a todos los que nos están viendo a que hagan sus preguntas a través del chat para que posteriormente yo pase a leerlas y que cada uno de nuestros autores puedan responder a ellas. Y nada más, también agradezco por último tanto a los autores, evidentemente, como a todas las personas que nos acompañan hoy aquí. Les recuerdo que todo lo que se va a hablar, de todos los capítulos que vamos a hablar, se pueden encontrar dentro de la obra en conjunto que está en nuestra página web. Y sin más dilación, creo que vamos a comenzar ya con la primera de las presentaciones. Esta primera intervención va a ser la de Ana Aguilera, quien ha escrito el capítulo sobre terrorismo yihadista y armas químicas. Precisamente déjenme recordar que el capítulo de Ana ha sido escogido entre más de una decena de propuestas que nos llegaron a la red de jóvenes investigadores, el proyecto que iniciamos en septiembre y que está teniendo buenos resultados a nuestro modo de ver. Y lo dicho, el capítulo planteado por Ana ha sido el escogido entre más de una decena de propuestas. Dicho todo esto, ya cedo el turno de palabra a los protagonistas, que son los autores, y en primer lugar a Ana, cuando quieras. ¿Me oís? Sí. Vale, hola, gracias Carlos. Bueno, hola a todos. Yo, como ya sabréis, soy parte de la red de jóvenes investigadores y, bueno, el documento que elaboré para el anuario terrorista fue el relativo al terrorismo de armas químicas, a cómo había evolucionado este tipo de amenaza. Entonces, mi documento estuvo basado en la evolución, en seguir un poco la cronología de cómo fue esta evolución en cuanto a terrorismo químico y cómo ha impactado desde la perspectiva de Europa Occidental, desde la Unión Europea. ¿Me oyes? Ah, vale, que no sé por qué había un error. Vale, digo que, bueno, que se comienza con el incidente de Australia, cuando se arrestó a 2 individuos por intentar fabricar artefactos químicos improvisados en suelo australiano bajo las directrices de Daesh desde Siria. Entonces, este incidente, el más reciente, en 2017, marcaba una especie de pistoletazo de salida como para intentar perpetrar el ataque con armas químicas en suelo europeo, en suelo occidental. Entonces, a partir de aquí, lo que traté de hacer fue perfilar la amenaza química desde una perspectiva histórica, cómo habían diferentes grupos violentos, sobre todo grupos terroristas que habían intentado desarrollar con éxito un arma química. Y bueno, en este sentido, Al-Qaeda es el grupo que se conoce que comenzó tratando de exportar esta amenaza hacia fuera de su enclave en Irak y, bueno, como intentó instrumentalizar esta firma química, ¿no?, como suya propia, pero no tuvo en términos prácticos los efectos deseados y entonces, bueno, sí que es verdad que creó algún tipo de artefactos hechos con gas de cloro, que son relativamente más sencillos, y los detonó en las calles de Irak en 2006, pero bueno,
no tuvo el impacto esperado. Entonces, durante este proceso de experimentación hay una figura muy relevante dentro de las filas de Al-Qaeda, que es al-Zarqawi. Entonces, este terrorista lo que hace, que era un experto en la fabricación de armas químicas, y lo que hizo fue entrenar y formar a combatientes, sobre todo en Afganistán, en el desarrollo de este tipo de armamento químico. Entonces, bueno, cuando lo abaten desde un ataque aéreo por parte de fuerzas estadounidenses, se convierte en un símbolo de resistencia entre sus seguidores y ellos recogen esta herencia recibida, por así decirlo, y bajo ya el mando de al-Baghdadi, que sabréis que luego funda Daesh, bueno, intentan continuar con este tipo de herencia. Entonces, paralelamente a esto, en el año 2013 se produce por parte de la OPAC, siguiendo las directrices de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, el desmantelamiento de los arsenales del régimen sirio de Bashar al-Assad en Siria, de arsenales químicos, tanto los oficiales como los secretos. Y esto es relevante porque se piensa, y hay bastantes indicios, que puede que arsenales que no fueron del todo desmantelados sí que sirvieron para coger reservas de este tipo de material químico para que Daesh pudiera continuar este tipo de recorrido. En cualquier caso, en 2014 se producen dos eventos que son la toma de Mosul, de la Universidad de Mosul, y la toma del complejo de Mutana, de arsenales químicos por parte de Daesh, y estos dos centros les sirven, por así decirlo, para tener reservas propias y no tener que robarlas o que extraerlas de otro tipo de arsenales estatales, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que marca un punto de inflexión y a partir de 2014 se empieza a fabricar y a detonar bastantes artefactos químicos por todo Irak y por Siria, sobre todo por Irak. Entonces, dentro de este campo de experimentación, comienzan a intentar exportarlo a Europa. Entonces, para Europa, según yo me centré en el documento, existen un total de 4 desafíos. Por un lado, están los combatientes retornados extranjeros, que bueno, estas personas, como ya sabréis, estuvieron en zonas de conflicto y cuando retornan, pues pueden traer consigo conocimientos o entrenamientos en el uso y en la fabricación de este tipo de armas y por la naturaleza de esta amenaza, pues constituye un grave reto para el suelo europeo. En segundo lugar, y sobre todo para España, la cuestión de la inmigración no regulada, que por vía marítima sobre todo, que bueno, no solo es que puedan introducir una especie de artefacto químico, sino más bien personas, individuos que ya vengan con la idea de fabricar ese tipo de explosivos en suelo europeo y eso es un grave desafío hoy en día también. En tercer lugar, el tema de la radicalización vía Internet o vía, como ya se ha mencionado bastante en el anuario, las cárceles, los centros penitenciarios, que es un foco bueno, esta actividad de proselitismo es bastante complicada y un reto muy importante también para la amenaza química. Y bueno, sí, por último, sería la pérdida de los territorios de Irak y Siria más reciente, los últimos años, por parte de Daesh, que esto, a pesar de ser una buena noticia, también puede tener el componente de una vez se pierden estos territorios, por así decirlo, se puede desplazar la amenaza a otro tipo de zonas de conflicto, que es la que hemos resaltado, sobre todo en el anuario de este año, que sería la región del Sahel. Entonces, el mayor reto en este sentido por parte de las autoridades europeas sería evaluar el riesgo asociado a la amenaza química o que se pueda convertir la región del Sahel, sobre todo pues, en la triple frontera o la cuenca del lago Chad y tal, se pueda convertir en el futuro campo de experimentación de fabricación de armas químicas, porque evidentemente supone un reto ya no solo por su naturaleza, sino porque está en las puertas de Europa y eso evidentemente, pues, sobre todo en los países del Mediterráneo, constituye un grave reto. Y finalmente, en el documento lo que señalé fue lo que se había hecho al respecto por parte de la Unión Europea, de Europa, y bueno, en primer lugar encontré 3 elementos. El primero, o 4, 3. El primero fue que la actividad de prevención de este tipo de amenaza es lo que ha sido lo que más ha tenido éxito en cuanto a neutralizar la amenaza química dentro de Europa, que se ha visto como en diversas ocasiones han habido intentos, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de hecho, son los que han conseguido neutralizar la amenaza por el momento. Esto en primer lugar. En segundo, porque hay un fuerte
espacio de colaboración y de cooperación a nivel europeo, que serían todas las agencias que se encargan de coordinarse y del tráfico de información entre países y agencias, como sería, por ejemplo, el sistema de alerta temprana o RASBIChat, el centro de crisis y de comunicación o el dispositivo de la plataforma Argus, que es el que coordina un poco estos organismos, que sí que se encargan de controlar este tipo de información para que todos los países tengan al mismo tiempo, sean conscientes de la amenaza que tienen en cada uno de sus lugares. Luego, en tercer lugar, sería el plan de acción que estableció la Comisión Europea en el año 2017. Recordemos que en 2016 fue el año que más ataques hubo químicos por parte de Daesh en Irak y en Siria. Entonces, en este contexto, la Comisión Europea se encargó de establecer unas pautas, una hoja de ruta que se llamó el plan de acción para evitar, bueno, para al menos ser conscientes de la amenaza que actualmente o en ese momento estaba sucediéndose en Irak y en Siria. Entonces, en cierta manera sí que han habido muchos avances en materia de prevención y de concienciación. Y bueno, ya lo que quedaría finalmente en cuanto a líneas generales para abordar este tipo de amenaza, tanto en la actualidad como en el futuro, sería que efectivamente Europa, la Unión Europea y España en particular, bueno, que evaluaran la amenaza que le supondría en la región del Sahel este escenario de posible campo de experimentación. Y eso serían las líneas generales de mi documento. Vale, muchas gracias, Ana. Como ya he dicho antes, si alguien tiene alguna pregunta al respecto, que nos las deje en el chat y una vez finalizadas todas las intervenciones, daremos paso a ella. La siguiente persona que va a intervenir es Luis de la Corte, a quien todos conocéis. Este año ha colaborado de nuevo en el anuario, es bastante frecuente que colabore en esta obra, a través o con un capítulo que lleva como título, Terrorismo, Conflictos Armados y Yihad. Cuando quiera, Luis. ¿Ahora se me escucha? Ahora. Se me había olvidado activar el micro. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias al OIT por invitarme a participar en esta presentación. Bueno, voy a ser breve, intentarlo, ¿no? El capítulo con el que yo he colaborado este año para el anuario es un capítulo de enfoque, digamos, generalista, que tenía como propósito, digamos, estudiar la relación entre terrorismo y conflictividad armada, desembocando al final en referencia a la evolución del terrorismo internacional en los últimos años, ¿no? El documento tiene tres apartados fundamentales y más una introducción y una conclusión breve que quizás se podría desarrollar más. Y lo que voy a hacer es referir brevemente el contenido de esos apartados. No voy a dar muy pocos datos, aunque creo que el documento es bastante rico en información. Hay una recopilación amplia de información, pero sería bastante pesado y no tiene mucho sentido estando disponible en abierto el documento, ¿no? Como decía, hay un apartado de introducción previo en el que se hacen algunas aclaraciones que son, yo creo que bastante necesarias cuando se aborda el tema de la relación entre el terrorismo y la conflictividad armada, los conflictos armados, las guerras, etc. La primera aclaración es muy importante en un contexto como el nuestro, es decir, en el contexto de España. Y en general, en términos más generales, en el contexto europeo. Nosotros hemos tenido en Europa y más concretamente en España un problema continuado con el terrorismo, en nuestro caso sobre todo, pero no exclusivamente, como consecuencia de la aparición y el desarrollo de ETA.
Y con ETA ha ocurrido lo mismo que con otros terrorismos que generaron problemas de seguridad en los países de nuestro entorno. Ese problema es que estos grupos terroristas han utilizado siempre una retórica bélica. Es decir, se han descrito a sí mismos como grupos que actuaban en el contexto de un conflicto armado. Como ha dicho algún analista alguna vez, más bien en una guerra imaginaria. Es decir, han utilizado la referencia a toda la retórica bélica para falsear la situación en la que ejercían el terrorismo, describiéndola como una situación en la que la respuesta contraterrorista hubiera sido una respuesta esencialmente militar, lo cual no fue cierto en términos generales en ninguno de esos países y tampoco en España. El uso de la retórica bélica por parte de grupos terroristas tiene ventajas desde el punto de vista de la propaganda, ¿no? La ventaja más evidente es que les permite, nivelar la gravedad atribuida a la violencia que estos grupos terroristas causan con la violencia contraterrorista, en realidad falseándola. En el caso de ETA eso ha sido muy evidente. ETA siempre ha dicho que actuaba en el contexto de un conflicto, utilizaba la palabra conflicto, pero sugiriendo que a lo que se refería era realmente a un conflicto armado en términos clásicos, cuando eso no ha ocurrido así. Esto era importante aclararlo porque si no, entrar directamente a tratar el asunto de la relación entre el terrorismo y el conflicto armado podrían dar lugar a malentendidos como el que ETA y otros grupos terroristas europeos se han esforzado en difundir durante mucho tiempo. Dicho esto, la justificación de tratar este tema es que a pesar de eso, lo cierto es que el terrorismo y la conflictividad armada real han interactuado en muchas ocasiones. El terrorismo ha sido una táctica utilizada de manera a veces sistemática, de manera auxiliar, en otros casos por actores involucrados en conflictos armados de distinto nivel de intensidad, y además esa tendencia, como se muestra en el documento, ha ido a más. Eso es lo que en el fondo justifica el trabajo. Bien, después de esas aclaraciones de tipo conceptual, el documento desarrolla 3 apartados fundamentales. En el primero de ellos, lo que se ofrece es una revisión de evidencia sobre esa relación o esa confluencia posible y en algunos escenarios frecuente entre terrorismo y crimen organizado. Y para eso se basa en 3 fuentes de información. La primera fuente de información a la que se hace algunas alusiones menos sistemáticas, es la experiencia histórica o la historia de distintos terrorismos y cómo se han desarrollado y crecido en el contexto de países y sociedades en conflicto, ya sea en conflictos de carácter internacional como fundamentalmente lo que ha sido más frecuente en conflictos internos o guerras civiles. La segunda fuente de evidencias, la segunda y tercera fuente de evidencias, que sí se presentan de manera más sistemática en el documento, hacer una revisión sistemática de la evidencia historiográfica hubiera requerido no un anuario, sino 3 y solo para ese tema, lo cual lo hacía evidente, por eso se hacen solo sugerencias. Pero digo que las otras 2 fuentes de evidencias a las que se presta una atención más sistemática provienen de los datos aportados por diversas bases de datos relacionadas tanto con el seguimiento de la actividad terrorista a nivel mundial como el seguimiento del problema de los conflictos armados también a nivel mundial. Y fundamentalmente he utilizado en relación al terrorismo datos ofrecidos en bruto por un lado y elaborados por otro en varios análisis específicos que están incorporados en la base global de terrorismo que todo el mundo conoce. Y por último hay una tercera fuente de evidencias que he tratado de revisar, que provienen de los estudios académicos realizados en los últimos años
sobre cierto tipo de conflictos a los que me he referido hace un momento, conflictos o guerras, conflictos internos o guerras civiles, ¿no? Bueno, la revisión de esas fuentes de información, sobre todo las que provienen de las bases de datos y de los estudios sobre guerras civiles, aportan mucha información sobre esta relación entre conflictividad armada y terrorismo. Por dar solo un dato uno de los datos, digamos, más generales, ¿no? Ha habido una evolución desde el cambio de siglo y sobre todo en la década pasada, en la segunda década del siglo XXI, de crecimiento simultáneo de la conflictividad armada y del terrorismo, de la violencia terrorista en el mundo. El 94% más o menos estima, según datos del índice de terrorismo global, que el 94% de las muertes por terrorismo causadas entre 2002 y 2017 se han producido en países en conflicto. Y también ha sido en países en conflicto donde el terrorismo ha sido más letal, es decir, ha producido más muertes. Y además esto es un dato que desde su primera edición el anuario de terrorismo del OIT ha ido poniendo de manifiesto una y otra vez en consonancia con los datos de la base de terrorismo global. Incluso los países sin conflicto armado, sin estar experimentando un conflicto armado, donde se produjeron más incidentes terroristas en ese periodo que he mencionado hace un momento, es decir, entre 2002 y 2017, fueron países en situación de posconflicto. En concreto eran la República Centroafricana y Colombia. En cuanto a las guerras civiles, a los estudios sobre guerras civiles, lo que señalan es que después de un decrecimiento del número de conflictos de este tipo en el mundo durante la última década del siglo pasado, durante los años 90 del siglo XX, desde principios del nuevo siglo, del actual siglo, de nuevo se produjo un incremento en el número de conflictos internos o de guerras civiles. Más concretamente, de los 16 conflictos o guerras civiles que comenzaron en 2003 o en años sucesivos a 2003, prácticamente en todos ellos, uno de los actores armados principales, si no el principal, tenía dos características que son relevantes para nuestro tema. Uno, eran insurgencias o grupos clandestinos armados que tenían una ideología extremista y que utilizaban el terrorismo como una forma principal de violencia, combinada en algunos casos con otras formas de violencia, pero en todo caso el terrorismo tenía un papel fundamental. Bueno, el documento tiene a continuación un tercer apartado en el que se examinan y se discuten las explicaciones de carácter general que se pueden dar sobre esta confluencia creciente que muestran los datos entre terrorismo y conflictividad armada. Se trata de responder a la pregunta de por qué se da esa confluencia y por qué se ha dado cada vez más, ¿no? No voy a entrar en detallar los argumentos teóricos que se ofrecen en ese apartado porque sería muy largo, pero por dar un simple indicador, hemos encontrado al menos 10 factores distintos, muchos de ellos complementarios entre sí, 10 factores distintos que han tenido una incidencia causal en el hecho de que el terrorismo y el crimen y la conflictividad armada hayan confluido cada vez más en los últimos años. Y por último, el último apartado, que es el que de alguna manera, digamos, desemboca en el pasado más inmediato, en el presente y probablemente en el futuro, es un apartado que, digamos, parte de otras dos evidencias que se habían encontrado en los estudios sobre guerras civiles a los que he hecho referencia antes. Ha habido dos tendencias que han marcado este creciente solapamiento entre las dinámicas de evolución del terrorismo por un lado y de la conflictividad armada
en el mundo por otro. La primera de esas tendencias es que tanto el terrorismo como las guerras, los conflictos armados, especialmente las guerras civiles, han tenido en los últimos años su máximo impacto en países y en regiones del mundo de mayoría islámica o con grandes minorías islámicas. Es decir, ha habido un crecimiento progresivo del terrorismo y también de las guerras civiles, del número de guerras civiles libradas en países donde la confesión islámica está bastante extendida o representa las creencias de la mayoría o de una parte significativa de la población. Y eso no es naturalmente casualidad ni fruto del azar, sino que se explica por la segunda tendencia de evolución combinada del terrorismo y de la conflictividad armada en guerras civiles. Esa segunda tendencia es el hecho de que los principales, desde principios de siglo, los actores terroristas de inspiración extremista han sido fundamentalmente actores yihadistas, como todo el mundo sabemos, por otro lado. Es decir, partiendo de esos dos datos que demuestran un hecho fundamental, que el terrorismo, la extensión del yihadismo, la proliferación de grupos yihadistas, la extensión de las ideas yihadistas, ha tenido un efecto potenciador, ha funcionado como un potenciador de la convergencia entre terrorismo y conflictividad armada. Entonces, lo que hace esa última parte del artículo, que tampoco voy a entrar porque sería muy largo y estoy ya terminando el tiempo, es explicar o revisar en qué formas diferentes, que han sido varias y todas ellas importantes, en qué formas diferentes el terrorismo yihadista se ha visto afectado por los escenarios de conflicto armado o ha contribuido a la conflictividad armada y cómo esos dos fenómenos se han potenciado entre sí o se han retroalimentado, como siguen haciendo hoy y como muestran los datos que se ofrecen en el último anuario de la OIT. Claro, de todo esto, lo que se podría hablar con más calma y dar muchos datos, se derivan algunas conclusiones relevantes. Y yo decía al principio que para no hacer un documento demasiado largo y como además mi objetivo fundamental era ofrecer las evidencias sobre esta relación entre terrorismo y conflictos armados, por un lado, y ofrecer elementos explicativos de ello, pero obviamente una vez constatada esa influencia, y que no es una influencia que se deba al azar, sino que hay factores causales y explicaciones teóricas sólidas sobre por qué se da y por qué se ha dado de manera creciente, incita a elaborar toda una variedad de conclusiones. Algunas de ellas tienen que ver con el diseño a futuro de programas a nivel internacional para contener la amenaza del terrorismo y más concretamente la del terrorismo yihadista y prevenir que otras formas de terrorismo en el futuro puedan confluir o volver a confluir, si ya lo han hecho en el pasado, con escenarios de conflicto armado, ¿no? Y eso es básicamente el contenido fundamental del capítulo. Muchas gracias, Luis, por tu presentación tan exhaustiva y tan interesante como siempre. Y pasamos ya al tercero de los ponentes en este webinar, que en este caso va a ser Javier Yagüe, autor del artículo que lleva como nombre Contraterrorismo financiero y yihadismo. Cuando quieras, Javier. Hola, buenas tardes a todos. Y nada, voy a intentar resumir lo máximo posible un poco el contenido del trabajo, sin ceñirme como tal al artículo, que como bien comentaba mi compañero Luis, pues está disponible en la página del OIET para su descarga y consulta por quien así lo desee. Y sí voy a ceñirme un poquito de inicio a un poco la estructura que he seguido en el artículo, por si alguno lo lee después, que sepa un poco lo que se va a encontrar, ya que es un tema que tampoco es que sea el más atractivo del mundo, pero sí que es un tema bastante importante, ¿no? De cara bueno, pues a la lucha contra el terrorismo, que se suele dejar siempre un poco
aparte, porque, como comento, no es a lo mejor el más mediático, pero que realmente tiene importancia tanto en las acciones que se llevan a cabo como en las que se podrían llevar, ¿no? Fundamentalmente el artículo se divide en tres partes. La parte inicial se centra un poco en todo lo que son los organismos internacionales que tienen capacidad para definir directivas o ordenanzas orientadas a combatir la financiación del terrorismo. Fundamentalmente son varias, pero fundamentalmente con presencia y poder internacional serían la FATF, que es la Financial Action Task Force, que bueno, pues es un compendio de organismos y bancos centrales supeditados un poco al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que bueno, pues se encarga de todo lo que es el blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo, que van muy de la mano, ¿no? Aparte de la FATF, que bueno, en castellano se llama GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, estaría también Naciones Unidas, con una serie de directrices que también van enfocadas en la misma línea, ¿no? A marcar una serie de pautas fundamentalmente a los gobiernos de cara a que estos pues, bueno, vayan alineados todos en las mismas políticas económicas y de sanciones frente a posibles delitos o posibles, digamos, fuentes de financiación que sí que están más orientadas que otras al terrorismo. Sí, a partir de ahí hay otra serie de grupos a nivel internacional o local o regional incluso, ¿no? Pero bueno, un poco se ciñen todos en estas categorías. Lo siguiente que se refleja en el artículo es fundamentalmente cuáles son las fórmulas y fuentes de financiación, que aunque el artículo se centra en la parte de grupos de carácter salafí yihadistas, sí que es cierto que hay, al final la financiación es en muchos casos común a distintos grupos, ¿no? Entraré luego un poco más en detalle en cuáles son las características concretas de los grupos de carácter yihadista, pero al fin y al cabo cualquier grupo terrorista necesita de tres cosas principalmente, ¿no? Que son hombres, armas y dinero. El dinero, al fin y al cabo, como cualquier otra organización, es necesario para el desarrollo del grupo terrorista, en este caso, no solo de los ataques como tal, sino de un poco todo lo que lleva a cabo en el día a día como organización, ¿no? Lo que es reclutamiento, programas de formación, propaganda, pago de salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, como comento, tenemos la imagen de que la financiación es solo para cometer el atentado o un ataque, pero no es necesariamente así, ¿no? Prueba de esto, por ejemplo, un buen ejemplo, son grupos que han tenido más presencia o tienen más presencia a nivel territorial, que esto aporta una fuente de ingresos significativa, ¿no? Ha sido el caso más reciente con Daesh, desde que bueno, se instauró el califato en junio de 2014 hasta prácticamente finales del año 2019, que fue un poco, digamos, a nivel territorial más o menos derrotado. Sí que es cierto que Daesh ha potenciado y tuvo un superávit a nivel financiero comparando con otros grupos importantes, porque tuvo acceso sobre todo a recursos locales. En el caso de Siria y Irak, fueron fundamentalmente las principales fuentes de ingreso de Daesh en ese sentido a nivel recursos fueron el gravamen de impuestos a sus ciudadanos, que ahora entraré un poco en detalle con esto, y luego sobre todo la venta de hidrocarburos, pero también, y curiosamente, de trigo, ¿no? Y además, tanto a potencias consideradas como sus archienemigos, como pueda ser el pueblo kurdo o Irán, como a otros gobiernos occidentales, mediante una serie de intermediarios, ¿no? que bueno, pues es un poco la lucha de la financiación es en lo que se ciñe, ¿no? No tanto en cuál es la fuente de financiación, que puede ser perfectamente lícita, como es el caso, pues en este caso, de la venta de combustible, sino quién lo vende y a quién se lo vende y con qué objeto se intenta recaudar ese tipo de fondos, ¿no? ¿A qué van destinados esos fondos? Más que cómo se transmiten o cómo se obtienen. Y luego la tercera parte del artículo iría ya un poco a distintos casos concretos de distintos grupos, con ejemplos de pues distintas fórmulas de financiación, como los utilizan unos y otros, ¿no? Sobre todo de carácter yihadí. En este caso, los más significativos, como comentaba, son los que han tenido presencia territorial, pues como han sido, por ejemplo, Daesh en toda la zona del Levante,
pero también Al-Shabaab. Al-Shabaab es uno de los grupos que ha potenciado más y ha optimizado, mejor dicho, más su presencia local mediante el gravamen a todas aquellas zonas en las que tiene influencia o presencia o capacidad de influir de lo que es el zakat, que viene a ser pues un impuesto que todo musulmán está obligado a, más que un impuesto, es un donativo, mejor dicho, que todo musulmán está obligado a donar, haga redundancia, siempre y cuando supere unos ingresos mínimos, ¿no? Más o menos está calculado en unos 3.800 euros, porque está calculado en gramos de oro y demás, pero a partir de cierta cantidad, todo musulmán en teoría está obligado a donar un 2,5% de su capital o de sus ingresos a obras de caridad, a gente necesitada, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que los grupos terroristas han, digamos, desviado estos fondos para otro tipo de usos, ¿no? Esto además ha sido bastante criticado por parte de bastantes eruditos en este sentido, pero bueno, pues en concreto en Al-Shabaab ha habido incluso escisiones por este tema y bueno, uno de los más conocidos que llegó a ser líder de Al-Shabaab, que fue norteamericano, que fue al-Riqui, fue incluso destituido y finalmente asesinado por hacer este tipo de uso y desvío de capitales, ¿no?, que estaban destinados a otras cosas, ¿no? En ese sentido, otros dos ejemplos, aunque se salen un poco de la esfera salafí como tal, serían Hamas en Palestina y Hezbollah en Líbano, que igual tienen un control social de tal volumen que son capaces no ya solo de recaudar fondos directamente a través de impuestos, sino que tienen establecido todo tipo de una estructura financiera y económica como si fuese un Estado dentro del Estado, ¿no? Fue un poco lo mismo que pasó con Daesh o lo mismo que ha pasado con los talibán en toda la zona fronteriza de Afganistán y Pakistán, ¿no? Un poco en esta línea, la lucha contra la financiación pues, es compleja porque, como comento, pasa un poco igual que en el crimen organizado. Realmente depende fundamentalmente de los bancos, que al final es donde se mueven las grandes cantidades, y esto es así. Pero es cierto que cada vez hay más fórmulas, ¿no?, para ingresar y desviar este dinero. Tan curiosas como, por ejemplo, la venta de pescado seco en Nigeria por parte de Boko Haram, que lo que ha hecho es quitar este tipo de negocio a los pescadores locales del río Níger, fundamentalmente, que mueve al año unos entre 50 y 60.000 euros, dependiendo de cada aldea, ¿no?, que al final son unos ingresos considerables por todas las aldeas que recorren el río Níger. A otros casos tan curiosos como, por ejemplo, Al-Qaeda en Afganistán, que ha estado traficando con lapislázuli o con otro tipo de metales, en este caso metales raros, de cara a fabricación de baterías o componentes electrónicos, ¿no? Al final, dinero llama dinero y los terroristas en este sentido no dejan de utilizarlo en esta línea, ¿no? Como idea, que no está plasmada del todo en el artículo, pero sí quiero hacer un poco hincapié. De un tiempo a esta parte, sí que es cierto que los ataques terroristas cada vez parece que son menos, la financiación es menos necesaria. Podemos ver los últimos ataques en Europa, por ejemplo, en esta línea, y que realmente con muy bajo presupuesto se puede cometer un atentado, y esto es cierto. Al final, comprar un cuchillo o alquilar un vehículo o cierto tipo de componentes para hacer un explosivo no requiere de grandes digamos, infraestructuras logísticas monetarias, ¿no? Pero sí que es cierto que para que se den ese tipo de ataques tiene que haber una capacidad por parte del grupo matriz de inducir esos ataques o de dirigir esos ataques o tener una estructura que facilite en algún sentido la capacidad del atacante final de llevar a cabo ese objetivo, ¿no? Bien sea por inducción a través de la propaganda, bien sea por dirección a través de una célula o de un grupo desde otro territorio. Entonces, el cortar la financiación, aunque parezca que un ataque de estos últimos sea, pues eso, que con 3.000, 4.000, 2.000, 6.000 euros se puede llevar a cabo, sí que es cierto que cortar la vía de financiación a los grupos que están detrás, aunque sea a nivel ideológico, incide directamente en la capacidad de estos grupos para influir en ciertas personas que puedan estén más radicalizados como para dar el paso a cometer un atentado, de forma que no tengan capacidad de estar pues, en todo tipo de foros,
en todo tipo de redes sociales replicándolo, con ejércitos de bots, con publicaciones como Rumilla, Dalvik, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la financiación al fin y al cabo se torna en un pilar imprescindible. En este sentido, por ejemplo, también se llevan a cabo sanciones o bloqueos, habitualmente cuando se designa algún grupo o individuo, fundamentalmente por el Departamento de Estado estadounidense o de Justicia o del Tesoro, como terrorista de carácter internacional, automáticamente se le bloquean los fondos. Estados Unidos tiene capacidad en ciertos países, no en todos, pero por ejemplo es remarcable que simplemente el año pasado se publicó la lista de los bloqueos de capital de distintos grupos con capital en territorio estadounidense. Solamente a Al-Qaeda, que parece que está de capa caída, se le incautaron 4 millones de dólares y, por ejemplo, a ETA, pues 320 euros que debía tener en alguna cuenta o en algún depósito por aquí, ¿no? Y por ir finalizando, y como detalle final, se habla últimamente también de la capacidad de los terroristas de financiar sus ataques o sus iniciativas a través de lo que es las criptomonedas. Realmente en esto no es, aunque se le ha dado mucho bombo por un poco la opacidad que se le presupone a todo lo que es Bitcoin, Ethereum, etcétera, etcétera, en la práctica no es tan así, ¿no? Al final los terroristas, como cualquier inversor, buscan ciertas garantías y hoy por hoy las criptomonedas son un activo muy voluble, de forma que lo que tiene hoy vale 1, puede valer mañana 10 o puede valer menos 20. Entonces no asumen este tipo de riesgos en muchos casos. Sí que es cierto que se pueden hacer transferencias de fondos, igual que se puede hacer a través del Hawala, y son movimientos más opacos, pero también es cierto que el monedero del que sale un Bitcoin, por poner un ejemplo, y al que llega un Bitcoin, se pueden localizar perfectamente y tienen un titular detrás. No es tan anónimo como parece. Sí que es anónima esa transferencia de fondos, o puede ser hasta cierto punto anónima, pero al final sale de un sitio y llega a un sitio, ¿no? Y esa es un poco la política que se está llevando a cabo por parte de distintos organismos que luchan a nivel financiero contra el terrorismo o crimen organizado, que es más que perseguir por cómo se transfieren los fondos, el perseguir de dónde salen esos fondos y a quién llegan esos fondos, ¿no? Porque muchas veces haciendo ese seguimiento es cuando se puede tirar un poco más del hilo y realmente se han desmontado muchas operaciones a través de, digamos, la financiación de un ataque, ¿no? Y bueno, pues esto sería un poco en lo que consiste el capítulo, que os invito a leer en la página web y en el anuario de este año. No sé cómo ha ido de tiempo. Bien, de tiempo bien. Pues sí, yo también les invito a todos ustedes a que lean el capítulo, porque es cierto que la financiación y contrafinanciación del terrorismo es un tema muy poco estudiado, muy poco conocido, tanto en medios de comunicación como en el ámbito de la investigación. Y creo que es importante que se avance en ese sentido porque, como ya ha dicho Javier, una de las claves es al fin y al cabo siempre controlar los caudales de dinero para hacer frente a estos grupos y llegar a derrotarlos. La siguiente intervención que tenemos es la de Rogelio Castro, que ha escrito el capítulo cuyo nombre es Radicalización recíproca entre el yihadismo y la extrema derecha. Es un capítulo que ha escrito conjuntamente con Cristina Ariza, quien no ha podido acompañarnos, pero a quien desde aquí también mandamos un saludo y agradecemos que haya participado en el anuario de este año. Dicho esto, Rogelio, creo que vas a poner una presentación, ¿verdad? Hola, sí. Comparte Vale, pantalla. pues cuando quieras. Vale, una disculpa por eso. Vale, mi tema, junto con Cristina, hicimos la radicalización recíproca entre el yihadismo y la extrema derecha. Ahora, en esta teoría parte que la narrativa retórica y acciones entre el yihadismo y la extrema derecha se retroalimentan entre sí. Básicamente, el artículo que creamos ella y yo fue poner a prueba si esa teoría verdaderamente es cierta. ¿Cómo hicimos esto? De esta manera. Se puede probar una correlación entre picos de actividad yihadista y de extrema derecha, y se puede probar que la selección de víctimas responde a una retroalimentación entre ambos tipos de extremismo. Estas fueron las dos principales preguntas de investigación para nuestro artículo.
Ahora, la primera figura tenemos una comparativa de ataques terroristas yihadistas y de extrema derecha en el 2020, 2010 al 2019. Como podemos ver, en el 2016 está el pico del terrorismo yihadista. Sin embargo, a partir de ahí baja esta tendencia y sube la extrema derecha. Ahora, continúo. La comparación de ataques hasta mezquitas y ataques terroristas yihadistas. Ahora, es en el 2015 cuando hay un aumento de violencia de extrema derecha y hay un aumento de yihadismo. Sin embargo, este aumento es aislado. No podemos decir que sea recíproco o que una correlación entre ellos. Ahora, tenemos estos dos casos de estudio. Bueno, tenemos 4. El primero es en Reino Unido, en el 2013 y el 2020. Ahora, en el 2013 fue el asesinato del soldado Lee Rigby y por parte de yihadistas. Después de esto, miembros de la English Defense League asesinaron a musulmanes y a la hora de ser culpados, ellos dijeron que ellos estaban haciendo esto como venganza, por así decirlo, del asesinato de este soldado. El segundo caso es en el 2020, en el ataque en el London Bridge en Londres, donde después de un atentado terrorista de carácter yihadista, a los pocos días hay un atentado terrorista de naturaleza de extrema derecha, en donde efectivamente el perpetrador dijo que tenía la intención de matar a la mayoría cantidad de musulmanes y en respuesta del atentado previo. Ahora, pasamos al segundo, bueno, el tercer y cuarto caso de estudio, Charlie Hebdo en el 2015 junto con el Bataclan. Ahora, en este caso, sí pasa un caso de radicalización recíproca en el sentido que después de esos atentados hay un aumento de violencia de extrema derecha. No hay como tal un atentado de extrema derecha, pero sí que hay violencia de extrema derecha en respuesta a estos ataques. El cuarto caso de estudio es el que tenemos muy reciente sobre el asesinato del profesor Paty en Francia. Y poco después hay un atentado de extrema derecha de los identitarios. Sin embargo, aquí no corresponde una correlación, porque el ataque terrorista yihadista y extrema derecha no hay una correlación entre ellos. Realmente no es en respuesta a esto, que es lo que parte esta teoría de la radicalización recíproca. Ahora, como había mencionado, existe un tipo de violencia de extrema derecha, y esto es muy claro, porque a partir del 2014 a 2015 hay un aumento muy grande, sobre todo en 2015, de violencia de extrema derecha hacia mezquitas por parte de la extrema derecha. Sin embargo, podemos ver cómo hay diferentes formas de violencia. Tenemos a sinagogas, mezquitas de refugiados y hacia gobierno, pero ahora hablaré sobre eso. Ahora, sobre la distribución global de atentados yihadistas de extrema derecha. Una de las principales razones que encontramos que desacreditan la radicalización recíproca es de que, si en teoría, si pasa en un estado, tendría que pasar en ese mismo lugar un atentado yihadista. Y resulta que no. Veamos en este mapa cómo hay solamente pocos países en donde hay atentados de más ideologías y cómo hay varios países en donde hay atentados solamente de extrema derecha. Aquí tenemos principalmente a dos casos, el de Suecia y el de Noruega y el de Nueva Zelanda. El de Nueva Zelanda siendo uno de los más importantes, esto pasando el año pasado, y el otro en Utoya en el 2011. Ahora, siguiendo esta teoría de radicalización recíproca, debería de haber un ataque terrorista de los yihadistas por parte de los yihadistas en esos países, y esto no sucede. Asimismo, hay países, por ejemplo, como España y Australia, donde han habido atentados yihadistas, pero no ha habido un atentado de extrema derecha. Ahora, una cosa que resaltó mucho el estudio fue las víctimas de ataques terroristas. La segunda pregunta de investigación era eso, si había si podía razonarse esto. Y resulta que no. Los atentados yihadistas principalmente, la principal objetivo son otros musulmanes. Sin embargo, en la extrema derecha no pasa esto. No solamente van hacia los musulmanes, sino van hacia otros personas. O sea, el 20% son indiscriminados, el 17% sí que son musulmanes, pero de ahí en fuera realmente atentan a todas las personas, judíos, inmigrantes, gobierno de izquierda, hispanos, etc. Ahora, como podemos ver en esta gráfica, las víctimas de ataques terroristas y yihadistas de extrema derecha desde el 2016, podemos ver que sí que ha habido hay víctimas en
en este caso. Sin embargo, no hay una correlación entre ellas. Tenemos en el 2016 184 víctimas, en el 2015 134, pero no corresponden a los números. Y de hecho, en el 2019, cuando hay la mayor cantidad de víctimas por parte de extrema derecha, que sí que atentan hacia musulmanes, pero no hay un ataque en respuesta por parte del yihadismo. Entonces, eso es lo principalmente que encontramos. Las víctimas objetivos difieren. Realmente no solo, la extrema derecha no solo atenta hacia un grupo, ¿sabes? Y el terrorismo yihadista tampoco. Entonces, por lo mismo, encontramos datos empíricos mixtos que ponen básicamente en duda la teoría y si no es un caso aislado. Esto es muy importante mencionar porque en conceptos de perfecta lógica, la radicalización recíproca. Uno me hace, el otro hace y se retroalimentan entre sí y se polarizan. Sin embargo, la investigación arrojó que solamente en narrativas y en retórica es donde más o menos se retroalimentan. ¿Esto en qué sentido? Por ejemplo, un estudio de Julia Ebner dice que la extrema derecha y el salafismo son caras de la misma moneda, referencias ideológicas y retóricas. Aquí vemos que sí se referencian entre ellos y sí que hay una narrativa en común. Esta narrativa del fin del mundo, esta narrativa del conflicto sin solución, la victimización, un sentimiento antiélites, democracia y justificación de la violencia. Sin embargo, solamente ahí es donde encontramos una referencia al otro, en la narrativa y la retórica. Aquí repito, o sea, realmente las víctimas de la extrema derecha no se van solamente contra musulmanes, también atentan contra judíos, inmigrantes, hispanos, mujeres, con los incel. Entonces no es solamente hacia un grupo, y lo mismo sucede con el terrorismo yihadista. Ahora, las conclusiones, porque quiero dar tiempo para preguntas. La similitud es la narrativa y la retórica. De los 4 casos que expusimos, en 3 sí que se cumple esta radicalización recíproca, pero son casos aislados y muy específicos, y hay que tomar en cuenta muy importante los otros contextos, social, político, etc. Y sin embargo, si hay cierta correlación entre picos de actividad yihadista y extrema derecha, no hay suficientes pruebas. Entonces encontramos datos empíricos mixtos. No hay una selección predeterminada de víctimas. Entonces, de las 2 preguntas que nos hicimos al inicio, nos dimos cuenta que en la primera sí que se puede hablar de una radicalización recíproca en 3 de 4 escenarios, sin embargo, son casos aislados. Y en la segunda pregunta, no hay una selección predeterminada de víctimas. Y una cosa muy importante, no ha habido atentados yihadistas en respuesta a atentados de la extrema derecha. Ahora, esto básicamente prueba que la teoría de radicalización recíproca es bastante más útil de lo que se supone. En conceptos de lógica, pero ya poniéndolo a prueba, realmente no. Entonces, básicamente esto fue lo que encontramos. Sin embargo, es importante mencionar que todo depende mucho del contexto de la ciudad, del país y de la región. Vamos a poner, por ejemplo, a Francia e Inglaterra de nuevo. En Francia, que es el país que más se ha visto afectado por terrorismo yihadista, no ha tenido realmente mucha violencia de parte de extrema derecha, en particular a los musulmanes, de terrorismo. Sí que hubo quema de mezquitas, pero como tal terrorismo de extrema derecha no ha tenido tanto. Otro caso es en Londres, donde efectivamente podemos ver que la creación de la English Defence League como respuesta a una organización islámica. Sin embargo, este es de nuevo un caso muy aislado. Entonces, por lo que la investigación arrojó que hace falta más investigación al respecto, pero concluimos con esto. La radicalización recíproca es bastante más útil de lo que se supone. ¿Alguna pregunta? Vale, las preguntas, como ya hemos dicho antes, Rogelio, las dejamos para luego, ¿vale? Vale. Si alguien tiene alguna, que nos la deje escrita en relación a lo que ha comentado Rogelio sobre esta correlación o supuesta correlación entre la ideología yihadista y la de extrema derecha, pues nos la puede dejar en las preguntas y al finalizar las intervenciones la realizaremos. Y ya por último, ya es la última para acabar, toca el turno como siempre, del capítulo que dedicamos a las víctimas en nuestro anuario. Este año ha sido también una obra conjunta, un capítulo conjunto, mejor dicho, por parte de David Díaz y de Inés Gaviria, quienes a continuación nos expondrán y sobre todo la importancia siempre que tienen las víctimas como elemento deslegitimador del terrorismo. Así que,
Cuando queráis, David e Inés, adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda presentación del anuario. Gracias, Carlos, por organizarlo. Y efectivamente, como decías, en el OIET siempre y en el anuario siempre dejamos un capítulo para las víctimas, porque consideramos que es importante hablar de las víctimas, de lo que significan las víctimas, precisamente porque son esos protagonistas involuntarios del terrorismo y porque son un elemento muy importante de deslegitimador, lo que representan, sus valores, de su defensa de la democracia, el padecer su sufrimiento sin vengarse. Eso es un mensaje muy potente para enviar a los terroristas de que no van a conseguir sus objetivos políticos. O sea, en este sentido, si el Estado y la sociedad muestran públicamente su apoyo a las víctimas del terrorismo, esto puede suponer un elemento debilitador importante para los terroristas. Entonces, en nuestro capítulo hemos explicado cómo hay ciertos atentados que por las víctimas que son asesinadas o por el contexto en el que son perpetrados o las circunstancias impactan de manera más notable quizá que otros atentados y que se convierten en cierta manera en una suerte de símbolo de todas las víctimas del terrorismo. Entonces, cuando se producen estos atentados que tienen normalmente una respuesta social muy fuerte, pues de alguna manera reflejan la barbarie de todo el terrorismo, ¿no? Algunos ejemplos que hemos puesto, pues el atentado de ETA contra Miguel Ángel Blanco, su secuestro y asesinato, que supuso un antes y un después en la movilización ciudadana contra el terrorismo de ETA. Otro ejemplo que hemos puesto también es el asesinato de Ignacio Echeverría, que impactó muy notablemente tanto a la sociedad británica como a la española. Y bueno, por poner ejemplos un poco más lejanos que quizá no nos suenen tanto, por ejemplo, pues la historia de Nadia Murad, que fue una mujer secuestrada por el Estado Islámico en Irak y a la que vendieron como esclava sexual y a su familia la asesinaron en el genocidio yazidí. Y este año, en este sentido, hemos cogido el caso de Samuel Paty, que fue el profesor asesinado por una campaña de odio que recibió y que finalmente desembocó en su asesinato. Hemos escogido analizar este caso porque nos ha parecido bastante significativo del año 2020 y eso os lo explicará mi compañero David. También hemos hecho una pequeña reflexión de por qué los casos que suceden, digamos, en los países occidentales nos impactan más que aquellos casos que se suceden en otras sociedades, que son en realidad muchísimo más golpeadas por el terrorismo yihadista, que tienen muchísimos más atentados a diario y muchas más víctimas, y sin embargo no nos llegan tanto o no tenemos tanta información de ellos o no nos impactan tanto. Y para explicar esto hemos recurrido a un concepto que a mí me parece que lo sintetiza bastante bien, que es un concepto del periodista Arcadi Espada, que él lo llama el kilómetro sentimental, que él viene a explicar que hay una relación entre la cercanía cultural y física a la que se produce un atentado terrorista y el impacto que eso nos genera. Entonces, eso os podría explicar, por ejemplo, por qué atentados que se suceden todos los días en Afganistán, apenas tenemos noticias de ellos en los medios de comunicación convencionales y por qué, sin embargo, pues un atentado terrorista ocurrido en Viena, en el que son asesinadas 4 personas, pues nos impacta mucho más, o en este caso el de Samuel Paty, que hemos decidido analizar en profundidad porque tuvo una respuesta social muy fuerte en Francia, incluso en un contexto de pandemia y de restricciones a la movilidad y a salir a la calle. Hubo muchísimas manifestaciones y fue un atentado muy, muy sentido en la sociedad francesa y eso, bueno, pues hemos intentado
encontrar la explicación al porqué, y ahora os lo explicará mi compañero David. ¿Se me escucha? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues bueno, en primer lugar, soy David Díaz y bueno, junto con mi compañera Inés, Carlos nos ha dejado poder aportar nuestro granito de arena este año al anuario del observatorio, y al hilo de lo que ha comentado mi compañera Inés, nosotros en este capítulo lo que hemos intentado analizar es por qué hay ciertas víctimas del terrorismo y en concreto del terrorismo yihadista, ¿no?, que causan una mayor respuesta social, un mayor rechazo social que otras. Está claro que si de este año 2020 tuviésemos que subrayar una víctima del terrorismo yihadista que ha generado una mayor respuesta social que el resto, nosotros lo tenemos claro y podemos verlo en el asesinato de Samuel Paty, ¿no? Samuel Paty, pese a ser la víctima, digamos, que generó una mayor respuesta social, fue la cuarta víctima mortal que Francia registraba ese año a manos del terrorismo yihadista, pero no obstante la respuesta social que acompañó a su asesinato fue la más grande que se recuerda en Francia desde los terribles atentados del 13 de noviembre de 2015, en el que murieron 137 personas en París y sus alrededores. Para poner un poco en contexto el asesinato de Samuel Paty, aunque ya lo ha hecho mi compañera Inés, Samuel Paty era profesor de ética en un instituto de educación secundaria en un suburbio de París, y el 16 de octubre del año 2020, cuando procedía a salir de su lugar de trabajo, el terrorista Abdullah Anferov, al grito de Allahu Akbar, acabó con su vida, ¿no? El motivo de su asesinato, pues el mero hecho de haber mostrado una serie de caricaturas que meses atrás habían sido publicadas en el semanario satírico Charlie Hebdo, también recordemos golpeado por esos ataques del año 2015 en París, en el contexto o para abordar la temática de la libertad de expresión, ¿no? Eran unas caricaturas que mostraban al profeta Mahoma. Nosotros hemos querido explicar en este capítulo que el asesinato de Samuel Paty ha sido concebido por el Estado francés en su conjunto, pero también por la sociedad francesa, como una verdadera estocada mortal al corazón de esos valores republicanos de liberté, égalité y fraternité, de libertad, igualdad y fraternidad, que al final llevan cimentando la base francesa, la base del Estado francés desde 1793. Entonces, básicamente, para explicar realmente el por qué este asesinato ha causado mayor revuelo que otros y por qué supone una estocada a estos valores fundamentales y catedralicios del Estado francés, vamos a dar tres razones de por qué. En primer lugar, la figura del profesor. Su posición como profesor fue determinante para esta grandísima movilización social. En segundo lugar, el grandísimo carácter laico que tiene el Estado y la sociedad francesa. Y en tercer lugar, como no podía ser de otra manera, la importancia que ha tenido el Estado francés como conductor de estas movilizaciones. En primer lugar, sin duda alguna, Samuel Paty, su profesión de profesor, digamos que es considerado como el guardián de este tarro de las esencias, que es el lema de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Solo hace falta ver el homenaje con todos los honores que se le rindió en la Universidad de la Sorbona de París, ¿no?, que tiene un grandísimo simbolismo, es el centro de saber de la sociedad francesa, y fue, podemos decirlo sin ningún tipo de duda, fue un funeral de Estado como no se recuerda en Francia desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? En este funeral de Estado, en este centro del saber que es la Sorbonne de París, estuvo presidido el acto por el presidente Emmanuel Macron, el cual le concedió la Legión de Honor a Samuel Paty, que es la más alta condecoración que tuvo el Estado francés. Y en este acto en recuerdo a Samuel Paty, Macron pronunció una frase que, más allá de la propia y de la inherente altisonancia del discurso político, yo creo que contiene, creemos, el kit de la cuestión, y es que para Macron Samuel Paty se convirtió en el rostro de la República el día que murió, ¿no? Y si seguimos un poco las múltiples manifestaciones que, salvando incluso la pandemia, se produjeron en las principales ciudades francesas, que congregaron a miles de personas, todas eran bajo el lema enseño, luego existo. Entonces, podemos decir que la profesión de Samuel Paty le convirtió en cierta manera en un mártir de la República, ¿no? Porque la educación, la figura del profesor,
se convierte en o es realmente una de las piedras angulares de este edificio catedralicio que es la libertad para los franceses, ¿no? En segundo lugar, que voy a intentar no extenderme mucho, hemos resaltado que el laicismo de la sociedad francesa es un laicismo que es intrínseco al Estado francés durante toda su historia. Es también uno de los motivos por los cuales el asesinato de Samuel Paty realmente generó tal shock social y semejante respuesta social, ¿no? Y es que Francia y sus ciudadanos le han dado un carácter de excepcional importancia al laicismo de su sociedad, tal que básicamente es uno de los fundamentos de su constitución del año 1958. Entonces, digamos, este laicismo es totalmente incompatible con una yihad que está basada en el fundamentalismo religioso, y realmente la sociedad francesa se echó a la calle por no comprender cómo en una nación en la que por constitución el Estado debe mantenerse lo más alejado posible de posiciones religiosas, en las que el Estado permite a todo ciudadano que libremente decida profesar la religión que quiera, que ni siquiera establece una religión de preferencia, ¿por qué debe sufrir una y otra vez la barbarie terrorista, ¿no? Es más, para los franceses y para el Estado francés, el laicismo no es únicamente una posición de Estado, sino que es, digamos, el elemento cohesionador que permite que los ciudadanos coexistan de forma libre y cohesionada, ¿no? Y podemos señalar que además Francia, y esto está potenciado obviamente por los diferentes gobiernos que ha habido a lo largo de la historia, en Francia rechazan la falsa dicotomía que existe entre libertad de expresión y respeto a los sentimientos religiosos, ¿no? Además, parte de la grandísima respuesta social que ha tenido el asesinato de Samuel Paty ha sido porque ha habido un sector de la población, que es el sector de la educación del profesorado, que estaba extenuado y que ha explotado, ¿no?, ante la presión de cuestiones religiosas, que las cuestiones religiosas ejercen sobre su profesión. Nosotros lo señalamos en el anuario. Una reciente encuesta de la Fundación Jean Jaurès dice que el 49% de los profesores de educación secundaria en Francia afirman haberse autocensurado en cuestiones religiosas, pues para poder evitar posibles incidentes de estas características. Y en tercer lugar, la tercera respuesta de por qué el asesinato de Samuel Paty tuvo semejante respuesta social, incomparable con los últimos atentados que había habido estos años, es que no tenemos que engañarnos, el Estado es posiblemente uno de los factores más importantes a la hora de promover las movilizaciones sociales, y en este lado, en este tema, el gran nivel de involucración que todas las instituciones estatales, no solo el gobierno de Macron, han tenido en estas numerosas manifestaciones, sin duda han hecho que así sean de numerosas, ¿no? Nosotros hemos podido analizar que el Estado francés cada vez tiene un discurso más fuerte contra el terrorismo yihadista, ¿no?, hasta el punto de elevar la batalla que tienen como Estado como una batalla existencial, ¿no?, como Estado en su conjunto. Además, el Estado francés ha querido darle a Samuel Paty, pues, en su último adiós, digamos, un calado propio de un funeral de Estado, ¿no?, de alguien y no se han cansado de repetir una y otra vez. Bueno, esto es, digamos, estos actos han sido potenciados por el Estado en su conjunto, de forma transversal, no únicamente por el gobierno, ¿no?, sino por todas las instituciones que lo componen, que una y otra vez han repetido el mantra de que el día que asesinaron a Samuel Paty, él se convirtió en rostro de la República, decía Macron, ¿no? Y también, por último, señalar que realmente las instituciones francesas sienten, podríamos decirlo, cierto cargo de conciencia, ¿no? Sienten que han fallado, sienten que no han sabido proteger a quienes educan en la libertad de expresión, a quienes, como señalan desde instituciones francesas, son la máquina de creación de hombres libres, ¿no?, a las personas que se dedican a la educación. Y ya como forma de recapitular, creemos necesario, como nosotros en este capítulo nos hemos centrado en las víctimas, y a modo de conclusión, creemos necesario señalar que es sumamente importante que la sociedad disponga de mecanismos y de recursos para poder reponerse lo más rápido posible de un atentado terrorista, no solo para fortalecer a los propios ciudadanos y al Estado de Derecho, ¿no?, sino como forma de combate directo y forma de debilitar directamente a estos grupos terroristas. Creemos que todos los países que han sido golpeados por el terrorismo deben de reflexionar
acerca de cómo mejorar una respuesta que debe ser institucional, que debe ser social y que debe ser política ante el terrorismo, y cómo conseguir que las víctimas se sientan protegidas y amparadas por el Estado, ¿no? Al final creemos que las víctimas necesitan formar parte de la estructura digamos, de la lucha antiterrorista de un país o del conjunto de lucha antiterrorista de un país, entre otras cosas porque han sido los principales damnificados por ella, ¿no? Por tanto, creemos que, y así lo hemos hecho reflejar, lo hemos hecho constar en nuestro capítulo, que no es solo una obligación ética y política que los poderes del Estado se posicionen explícitamente desde el lado de las víctimas, ¿no? Sino que además sería también, y debe de ser también, una postura que ayude a contribuya a deslegitimar y debilitar el mensaje de odio, de miedo y de apoyo a la violencia que intentan infundir estos grupos a través de su actividad terrorista. Vale. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Inés, como siempre, por vuestra aportación y por la contribución que hacéis siempre en honor y en memoria de las víctimas del terrorismo, tan necesario que mantengamos el recuerdo hacia ellas y, como ya digo, la memoria que es fundamental dentro del ámbito también de la investigación y a la hora de estudiar el fenómeno terrorista. Si os parece bien, comenzamos con el turno de preguntas, que tenemos unas cuantas. Las iré leyendo yo, ¿vale? También tengo alguna que me ha llegado por privado, así que os la trasladaré. La primera de ellas, a ver que la encuentre. Aquí. La ha hecho Iván Guzmán. No ha dicho en concreto para quién iba, pero entiendo yo que será para Luis. Paso a leerla y ahora la comentamos. Al margen de los talibanes, ¿existe la posibilidad de que algún otro insurgente consiga el suficiente poder como para poder controlar un territorio considerable y poner en apuros a algún gobierno como hizo ISIS en Irak y en Siria en su momento? Luis, el audio, Luis. Ahora sí. Sí. Decía que esa es una pregunta de bola de cristal, casi. Si se me permite, lo enlazo en parte con el tema de mi capítulo, pero que también tiene relación con temas de otros capítulos del anuario de este año o de años anteriores. El elemento fundamental que crea esa posibilidad es la debilidad del Estado. Y en la dinámica que hemos visto en los últimos años, allí donde los grupos terroristas que han podido desarrollar una verdadera progresión insurgente que temporalmente les ha permitido conquistar y mantener el control de territorios, obviamente esto solo ha ocurrido en países con estructuras frágiles, ¿no? Los llamados estados frágiles, ¿no? Yo creo que efectivamente con el caso más preocupante de cara al futuro a ese sentido es el que se menciona en la propia pregunta, es el caso de Afganistán. Pero luego hay una variedad de países con estructuras frágiles que en los próximos años pueden enfrentar un problema de gobernabilidad, si no acaso en todo el territorio, por la acción terrorista, de grupos terroristas, sí en porciones significativas del territorio. Ahora mismo hay una situación en distintos puntos del mundo árabe con algunos elementos parecidos y que están relacionados con el tema del capítulo. Países que o todavía están involucrados en conflictos internos muy complicados. Son internos en parte, pero que también son conflictos muy intervenidos desde el punto de vista internacional. Siria e Irak, obviamente, son dos de ellos, pero los dos son Yemen y Libia. Y a esos podríamos añadir Malí en el Sahel y algún otro país en esa región, con estructuras muy frágiles que tienen que iniciar un proceso de transición política, de transición del conflicto, de la guerra abierta a una pacificación, y que lo van a tener bastante complicado por la capacidad que
parece que tienen los actores yihadistas allí presentes para desestabilizar y para poner, digamos, palos en la rueda en el proceso de pacificación. Por completar la pregunta, aunque estaba planteada de cara al futuro, desde el cambio de siglo ha habido varios países, aparte de los mencionados, que en algún momento han tenido ese problema y que en cierta medida todavía lo mantienen. Uno de ellos es Somalia, evidentemente, y el otro, lógicamente, es Nigeria. Muchas gracias, Luis. Si me permitís, aunque vosotros sois los protagonistas hoy, yo a todo lo que ha dicho Luis, que estoy totalmente de acuerdo en ello, añadiría que de hecho hay un ejemplo real ocurrido en Marawi, la ciudad filipina, que en 2017 fue tomada por grupos yihadistas, tanto Abu Sayyaf como el Maute Group, grupos vinculados al Daesh, que consiguieron hacerse con una ciudad de más de 400.000 habitantes, que no es una pequeña ciudad, sino que tenía bastante importancia, y fueron capaces de mantenerla durante casi medio año en el que aguantaron el asedio de las fuerzas de seguridad. Bien, es cierto que actualmente la situación es distinta y a partir de ese momento supuso un punto de inflexión porque el gobierno filipino se dio cuenta de la amenaza real que representaba el yihadismo en este país y, como ya digo, es distinto, pero tenemos un caso práctico de que lo ocurrido en Siria e Irak no es algo único y que probablemente se pueda dar. Y Luis ha comentado algunos de los países que más papeletas tienen en este sentido para que pueda darse. Dicho esto, paso a la siguiente pregunta. Bueno, más que una pregunta, es una consulta, creo yo. Es para Rogelio. ¿En qué página o redes sociales puedo leer un poco más sobre tu trabajo? Tocaste un tema que me interesa mucho. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues el primer lugar que te puedo referenciar es el artículo del observatorio. Ahí hicimos una investigación bastante a profundidad sobre el tema. Sin embargo, si quieres leer un libro, te recomendaría el libro de Julia Effner. Es uno de los más grandes libros en este tema, el más completo aparte, bastante interesante y bastante fácil de leer. Pero en primer lugar te recomendaría el artículo que hicimos con ella. Gracias. Vale, gracias, Rogelio. Siguiente pregunta, una que me ha llegado por una conversación privada. Para Javier Yagüe, nos preguntan cuál crees que es la herramienta principal en materia de financiación que hay que implementar para combatir de forma efectiva el terrorismo de carácter yihadista en este caso. Gran pregunta a la que no tengo respuesta. Realmente tiene que ser un conjunto de medidas, ¿no? O sea, al final el terrorismo como digamos, fenómeno que es, afecta a distintas áreas o a distintos enfoques, ¿no? Entonces, realmente, igual que está demostrado que solamente un enfoque militar no es válido o solamente un enfoque político no es válido, tampoco lo sería un enfoque de carácter meramente, en este caso, sancionador a nivel financiero, ¿no? Realmente tienen que ir un poco de las manos las políticas sociales, las políticas de comunicación, las políticas financieras o fiscales en este caso. Realmente una cosa que sí que bueno, pues, he observado a lo largo del tiempo en cuanto a la financiación es que realmente no es percibida, como comentaba al inicio, las operaciones en este sentido habitualmente no se transmiten, sobre todo a nivel mediático, no llegan a la población, ¿no? La población muchas veces local en ciertos entornos, un poco enlazando con lo que comentábamos ahora a nivel territorial, desconoce realmente que está ayudando a la financiación del terrorismo porque los grupos terroristas en muchos casos se encargan de camuflarlo en otro tipo de eventos. Por seguir con el ejemplo de Al-Shabaab en Somalia, ellos organizan asiduamente entrega de bebida y de alimentos y de ropa a la población local y cada vez más los grupos de carácter yihadí están pasando, digamos, a convertirse en un actor con ciertas implicaciones sociales en muchos territorios que hace aún más difícil el actuar contra ellos, pues realmente están muy entretejidos en la sociedad, por lo menos en algunos puntos territoriales concretos, ¿no? Sobre todo, como lo comentaba Luis, en la parte de Sahel, muchas veces se difumina
el criminal local tribal con el grupo yihadí, ¿no? Muchas veces son, bueno, pues advenedizos que se unen a un grupo yihadista porque por una idea puramente económica en este caso, ¿no? Me paga más el grupo yihadí que las Fuerzas Armadas de mi país, y esto ocurre con bastante frecuencia. Realmente una herramienta mágica, entre comillas, no existe. Sí que es cierto que hay una serie de grupos que son en prácticamente todos los países, por lo menos occidentales, y muchos, prácticamente todos los que forman parte de la FATF, cuentan con lo que se denominan unidades de inteligencia financiera, que bueno, son un compendio de distintos integrantes, tanto de fuerzas y cuerpos de seguridad de los distintos estados, como de entidades financieras y bancarias, que lo que vienen es un poco a, bueno, pues a vigilar ciertos movimientos de fondos, intentando pues seguir este tipo de fuentes de financiación o de ingresos de los grupos, ¿no? Pero realmente una herramienta como tal concreta, yo al menos no se me ocurre. Vale. Gracias Javier. La siguiente pregunta es para Ana. Nos preguntan también, dentro del ámbito de la CBRN, ¿cuál crees que es la amenaza más probable en este sentido? Pues, a ver, realmente las CBRN son las amenazas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares. Entonces, todo este tipo de armas no convencionales son peligrosas de per se. Lo único que sí que es cierto que, en mi opinión, el terrorismo químico ahora mismo es la amenaza más a nivel de probabilidad o de ya no solo de intención, sino también de capacidad. Creo que actualmente podría ser tanto la química, como en el sentido de encontrar nuevos campos de experimentación, como a nivel radiológico. También lo considero un serio desafío. Vale, gracias Ana. La siguiente pregunta, de nuevo, es para Luis. Paso a leerla. Hay dos bases fundamentales de todo tipo de terrorismo. Bueno, es una pregunta-reflexión, creo yo. Uno es el económico y otro el propagandístico. Entendiendo que el terrorismo de teología yihadí es un terrorismo de carácter global y su localización y bloqueo económico es muy complicado, ¿por qué nos logra vencer el propagandístico? Lo hemos visto con un terrorismo local como el de ETA, pero más tarde que se cree contranarrativa en el tema lingüístico y propagandístico, aún estamos muy lejos. ¿Por qué cree que ocurre eso y qué más medidas piensa que se podrían llevar a cabo para tratar de finalizar con esta otra forma de terrorismo? Bueno, vamos a ver. La cuestión concreta de la narrativa, por ir a lo que me parece más específico de la pregunta. Bueno, hay más elementos, hay más pilares que dan fuerza a una organización terrorista, aparte de la financiación y la propaganda, aunque evidentemente son importantes. Sí se están desarrollando contranarrativas. El problema es que, y esto es una cuestión básica, de psicología básica, para que un discurso sea persuasivo, que es lo que pretende ser una contranarrativa, tiene que, además de estar dotado de contenidos convincentes y movilizadores y que induzcan a un razonamiento crítico, a una revisión de los propios planteamientos ideológicos que se pretenden contrarrestar, antes que eso, o además de eso, el emisor de ese mensaje tiene que ser un emisor creíble, autorizado en alguna medida, por algún criterio, para la audiencia. Porque si no, la recepción del mensaje no afecta en cuanto a sus contenidos. Estos son rechazados por venir de quien vienen o de donde vienen. Es decir, que una institución, pueda ser un Estado, pueda ser un organismo internacional, articule una contranarrativa, por muy bien que la construya, la capacidad de que eso merme el potencial de influencia que tiene la propaganda yihadista es bastante limitada, precisamente porque es muy fácil rechazar el mensaje en función de un emisario que ya está de entrada desacreditado,
para una audiencia que es afín a la narrativa terrorista, sea cual sea la yihadista o sea cualquier otra. Yo creo que en términos de narrativa yihadista, sin embargo, es verdad que como el OIT viene destacando, y lo ha destacado Covite y lo han destacado otras organizaciones, otras asociaciones de víctimas en España, y España lo ha planteado en foros diplomáticos, en foros internacionales, tanto en Naciones Unidas como en el seno de la Unión Europea, todo esfuerzo de contrarrestar la propaganda y la narrativa que apoya al yihadismo y que puede movilizar terrorismo en contra de nuestras sociedades debería poner más énfasis en el testimonio y la experiencia de las víctimas. Porque esto es más difícil de contrarrestar que entrar en argumentos de carácter doctrinal o ideológico planteados por actores institucionales que de entrada ya están desacreditados por las audiencias afines a una narrativa terrorista. Por otro lado, por terminar, ¿no? Y no extenderme más con la pregunta, hay un elemento de la pregunta que no puedo compartir, esto de que nos han derrotado, nos han vencido. No sé dónde. No sé dónde nos han derrotado o nos han vencido. A mi modo de ver, no, nos han hecho mucho daño, eso sí. Han hecho mucho daño en el mundo en los últimos años y lo están haciendo, ¿no? Pero yo no utilizaría esa expresión porque no creo en ella y porque además, en términos de contranarrativa, no es la adecuada. Muchas gracias, Luis. Comparto tu opinión. Por complementar un pelín a lo de Luis, creo que es súper importante una cosa que ha dicho, que es que realmente hay que apelar, el tema de las víctimas creo que es fundamental porque apela a la emoción, que creo que es en lo que muchas veces la propaganda yihadista, aparte de la parte ideológica, realmente doctrinalmente llega solo a un nivel. La otra parte que tira de su gran masa social es la parte de la emoción, ¿no? El apelar a las emociones es lo que realmente hace que la propaganda sea efectiva. Sí. ¿Tenemos alguna pregunta más? Dado que vamos bien de tiempo, si alguien que nos está viendo quiere hacer alguna más, todavía podemos. La siguiente creo que es un poco... Puede ser contestada tanto por Rogelio como por David e Inés. Paso a leerla y ahora comentáis lo que queréis cada uno. Bueno, dice, muchas gracias a todos los ponentes. El gobierno francés ha prohibido el hijab y recientemente también disolvió el grupo de extrema derecha Generación Identitaria. Mi pregunta es si esto no refuerza el discurso de víctimas de este tipo de grupos. Muchas gracias. No sé si Rogelio, Inés o David. Responder rápidamente. La respuesta es sí, pero estos grupos extremistas van a agarrar cualquier excusa para victimizarse. Entonces, realmente cualquier cosa que les hagan lo van a encontrar la forma de victimizarse. Entonces, realmente, contestando tu pregunta, sí van a encontrar, sí se van a victimizar a partir de esto. David o Inés, no sé si queréis comentar algo al respecto. Bueno, si queréis. Bueno, Inés, ¿quieres comentar tú? O... Sí, bueno, sí, muy rápidamente, que estoy totalmente de acuerdo con Rogelio, que al final pues este tipo de grupos encuentran fácil cualquier otra excusa para continuar atentando si es su objetivo. Si lo quieren seguir haciendo, encontrarán la excusa. ¿David? Pues estoy totalmente de acuerdo con Inés. En este caso, pues por ejemplo, con la prohibición del hijab o el burka en Francia, pues lo utilizarán de forma, imagino que victimista, como que no se respetan sus tradiciones, pero vamos, igual que han utilizado cualquier otro tipo de retórica victimista para seguir alimentando como bien han señalado, un supuesto conflicto que no hay, ¿no? Vale, y para acabar, si no nos llegan ninguna otra pregunta, os hago yo una sobre todo a David y a Inés también. ¿Creéis que el trabajo que se hace desde las instituciones para con las víctimas es óptimo? Sobre todo en las sociedades occidentales, no hablemos ya de otros continentes porque es nulo, pero ¿creéis que en el caso de Europa Occidental es adecuada la atención que se le da a las víctimas? En este sentido, de la pregunta que nos haces, Carlos, yo quisiera destacar que por lo menos en el caso de España, en el caso de otros países, la verdad es que lo conozco menos, entonces no me atrevo a
a dar una opinión que no sé. Pero en el caso de España han sido las propias víctimas, yo creo, las que han llevado la iniciativa de reclamar cuáles son sus derechos y de reclamar al Estado que se legisle en torno a ellos. Fueron las asociaciones de víctimas, primero la VT, que si no me equivoco se fundó creo que en el año... bueno, en los años 80, no, exactamente el año la verdad es que no lo sé, y más tarde Covite en el 98, y bueno, los movimientos asociativos de víctimas del terrorismo y también movimientos cívicos como el Basta Ya o el Foro Lengua en el País Vasco han sido muy importantes para marcar un poco el camino al Estado de cómo tienen que atender a las víctimas del terrorismo. Y gracias a ello, pues hoy podemos decir que la atención a las víctimas en España, si bien se puede mejorar y es verdad que no todas las víctimas del terrorismo tienen sus derechos satisfechos, pues en comparación con otros países donde, como bien has dicho, la atención es nula o muy deficiente, pues dentro de lo que cabe y dentro de que siempre se puede mejorar y que siempre hay que seguir escuchando a las víctimas y seguir atendiendo sus reclamaciones, pues la atención a las víctimas del terrorismo en España es, yo creo, bastante buena, y gran parte de ello se ha conseguido gracias a las propias víctimas y gracias a la lucha que han llevado durante muchísimos años y que les ha costado mucho esfuerzo. Y bueno, yo añadir a lo de Inés que sí que es verdad lo que ella ha comentado, que bueno, que sigue habiendo víctimas y familias de víctimas que siguen sin ver resarcido el daño que se les causó, y en este caso sin ver resarcido judicialmente sus casos, ¿no? Es verdad que sí, como bien señala Inés, que el Estado en España pues sí ha trabajado codo con las víctimas, pero desde mi punto de vista creo que hace falta un último empujón judicial y policial para resolver los casos que todavía quedan sin esclarecer, y para que sean enjuiciados los responsables que aún siguen libres y que aún siguen sin ser detenidos en España, de estas más de 300 víctimas que también tienen sus derechos y su derecho a verse resarcidos. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo contigo, David, pero, o sea, por lo menos aquí hay una Dirección General de Víctimas, tanto en Sí. de Interior, en la Audiencia Nacional, en los gobiernos autonómicos. Quiero decir que, si bien es verdad que igual queda mucho trabajo por hacer, por lo menos hay una intención de que las víctimas sean atendidas, o por lo menos sus necesidades pues, psicológicas y de ayuda a las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, que al final son las que también realizan gran parte de ese trabajo, más que las instituciones del Estado, las fundaciones y asociaciones de víctimas hacen muchísimo también por ayudar a las víctimas, y el movimiento asociativo no está tan desarrollado en otros países como lo está en España, por ejemplo. Sí, yo me refería a que tiene que seguir siendo un esfuerzo constante, que no porque una banda terrorista se ha autodisuelto, pues que tiene que seguir siendo un esfuerzo, que tenemos unos niveles, como bien ha señalado Inés, de asistencia a las víctimas muy grandes por parte del Estado, pero que debe ser un esfuerzo continuo. Tenemos dos preguntas más que nos ha hecho Consuelo Ordóñez. La primera de ellas es para Rogelio. ¿Crees que cómo se cataloga el ataque al Capitolio? ¿Es violencia de extrema derecha? Es una pregunta súper interesante donde hay muchísima divergencia. Ahí te va. Algunos académicos sí dicen que fue terrorismo de extrema derecha, mientras que otros dicen que simplemente fue violencia. Ahora, ¿en qué se diferencia y qué argumentan? Los que argumentan que sí fue terrorismo fue que varios individuos del Capitolio tenían la intención de efectivamente matar o secuestrar a miembros del Capitolio, con la intención política de evitar la declaración de la victoria de Joe Biden. Entonces, siguiendo este punto de vista, sí fue terrorismo de extrema derecha. ¿Por qué? Porque tenían planeado incitar mediante coerción a un cambio político. Entonces, dentro de esta perspectiva, sí podría considerado terrorismo. Sin embargo,
la gente que argumenta que no, es que siguiendo otra definición de terrorismo, no, fue violencia de extrema derecha simplemente. ¿Por qué? Porque no se puede probar directamente que efectivamente pasó esto. Hay un artículo muy interesante de ese Colin P. Clark, que habla al respecto. Él argumenta que sí, que efectivamente es terrorismo de extrema derecha, pero en la International Center of Terrorism dicen que no, que depende de qué definición que uses, es terrorismo o violencia de extrema derecha. Personalmente yo creo que si hay individuos extremistas que tienen la intención de coercer mediante actos violentos para un fin político, hombre, sí que es terrorismo. Entonces, depende de qué definición uses, será lo que sea. Sin embargo, Estados Unidos no tiene una legislación de terrorismo doméstico. Entonces, a la gente que están enjuiciando, no la están enjuiciando como terrorista, sino como simplemente por otros delitos. Es una cosa que tienen que arreglar pronto, pero van bien. Joe Biden ya está diciendo que van a tomar cartas al respecto. No sé si esto responde a la pregunta. Sí, yo creo que sí, sobradamente. Vale, y la última pregunta ya, que creo que no nos llegará a nada, es también de Consuelo, y es para David. La respuesta social tras el atentado a Samuel Paty ha sido mayor que con los atentados de Bataclan, Niza o Charlie Hebdo. No es comparable, ¿no? Yo creo que realmente esas jornadas que hubo después de movilizaciones sociales, después de esos atentados de noviembre del año 2015, no son comparables con lo que ha habido con Samuel Paty, pero sí que es verdad que después de esas movilizaciones sociales, yo creo que en Francia las más grandes han sido las de Samuel Paty. No son comparables, pero bueno, también estas tienen mucho valor por todo el obstáculo que supone la pandemia, y aún así han conseguido congregar a millares de personas en las principales ciudades francesas, pero yo creo que las de noviembre del año 2015 fueron muchísimo más multitudinarias. Vale, pues con esa respuesta cerramos ya la intervención de hoy, el evento de hoy. Quiero agradecer tanto a todas las personas que han estado siguiéndonos, que también se han interesado haciéndonos sus preguntas, como evidentemente a todos los autores a los que tanto aprecio os tengo, que ya lo sabéis. Para mí, como siempre, es un placer poder charlar con vosotros y seguir aprendiendo. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra participación y espero que nos podamos ver pronto. Muchas gracias a todos, como ya digo, saludos y cuidaros mucho, que es lo más importante. Una cosa que Consuelo ¿Sí? Que Consuelo ha escrito una última reflexión sobre lo que estábamos diciendo David y yo, que voy a leer lo que ha puesto, que es que tiene razón, que hay que recordar que aunque el movimiento asociativo es el más importante probablemente de toda Europa, hay que tener en cuenta también que la inmensa mayoría de las víctimas ni están asociadas ni nadie sabe nada de ellas. De ahí la prudencia para no arrogarnos ni sus sentimientos ni su representación. Pues sí, dicho queda, que Consu, como es de las pocas, o como mejor que ella, nadie va a saber cuál es la situación actual de las víctimas y cómo se defienden sus derechos. Así que bueno, nos despedimos ahora sí. Muchas gracias a todos, un placer teneros como siempre y cuidaros. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, gracias.